Qansina yachakuqkuna imanalla kashankichik. Tukuynikichikpaq hatun apaykuykachun. Kay kutipiqa wawqi masinchikta wasi ruwananpi yanaparisun. Ajina kaspaqa qallarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad estaremos ayudando a un seguidor a realizar su tarea. Su tarea es sobre los números. En videos anteriores ya habíamos explicado sobre los números, pero en este caso lo vamos a llevar a la práctica y vamos a escribir diferentes números. Así que les invito a que se queden hasta el final de este video. Pero antes de empezar este video, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y que puedas compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Sin más que decir, empecemos. Ajina kaspaqa yachakuqkuna qallarina kachun. Empezamos con la práctica. ¿Cómo decimos el número 18 en quechua? Recuerden que el número 10 se dice chunka y el número 8 se dice pusaj. Bueno, hay que saber estos dos números para poder formar el número 18. Entonces, el número 18 se va a decir chunka, pusaj. Y recuerden que cuando termina en consonante debemos de aumentar el sufijo ni. Y después de esto debemos de aumentar el sufijo yuj. Por lo tanto, número 18 se dice chunka pusaj ni yuj. Chunka pusaj ni yuj. ¿De acuerdo? Seguimos con el siguiente número. ¿Cómo se dice número 33? Número 33. Para esto también debemos de saber cómo se dice 30 y cómo se dice el número 3. Número 30 se dice quinza, quinza chunka. Quinza chunka, entonces es número 30. ¿Y cómo se dice 3? Quinza. Y termina en vocal, por lo tanto aumentamos simplemente yuj. Entonces, número 30 se dice quinza chunka, quinza yuj. Vamos por el otro número. ¿Cómo se dice el número 28? Debemos de saber cómo se dice 20 y cómo se dice 8. 20 se dice iskay chunka. Y número 8 se dice pusaj. Y aquí termina en consonante. Por lo tanto, debemos de aumentar el sufijo ni y al final el sufijo yuj. Por lo tanto, número 8 decimos iskay chunka pusaj ni yuj. Vamos por el siguiente número. ¿Cómo se dice el número 50? 50 es muy fácil. Debemos de saber cómo se dice número 5. Es peshqa. Peshqa. Y 10 se dice chunka. Ahí está. Entonces, número 50 se dice peshqa chunka. Peshqa chunka. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Cómo se dice 602? Bien, ahora debemos de saber cómo se dice primero 100. 100 en quechua decimos pachaj. Pachaj. Bien, ahora ¿cómo se dice 600? Se dice sohta. Sohta es número 6. Y a su lado aumentamos pachaj, que sería 600, pero ahí aumentamos el número 2. Sohta chun, mejor dicho, sohta pachaj, iskay. Termina en consonante, debemos de aumentar el sufijo ni y al final el sufijo yuj. Ahí tenemos, entonces 602 se dice sohta pachaj iskay ni yuj.
Bien, vamos por el siguiente que dice 753. ¿Cómo decimos esto en quechua? 700, bueno, número 7 se dice canchis. Por ahí empezamos. Canchij. Pachaj. Debemos aumentar ahí. Muy bien. Canchij pacha, que sería 700. Ahora, ¿cómo se dice 53? 53. Recuerden que aquí arriba ya habíamos dicho que 50 se dice pishka chunka. Vamos a copiar lo mismo. Entonces aquí sería pishka chunka. Pishka chunka, que sería 50. Y ahí debemos aumentar el número 3. Y 3 se dice 15. Muy bien, termina en en vocal y aumentamos simplemente el sufijo yuj. Entonces 753 en quechua se diría canchij pachaj pishqa chunka quinsayuj. Nuevamente, canchij pachaj pishqa chunka quinsayuj. Ese sería 753. Muy bien, vamos a ¿cómo se dice 1000? Bueno, en este caso 2000, 3000, 8000, 10000, 20000, 300.000. Muy bien. A ver, empezamos entonces por 1000. ¿Cómo se dice 1000? Porque necesitamos en todo esto 1000, que sería huaranca. Huaranca se dice 1000. Entonces, ¿cómo se dice 2000? Muy fácil. Iskay. Y ahí aumentamos el 1000. Iskay huaranca. Bien, eso sería 2000. Iskay huaranca. ¿Cómo se dice ahora 3000? ¿Cómo se dice 3? Se dice 15. 15 huaranca. Siguiente. ¿Cómo se dice 8000? 8000 se dice pusaj huaranca. Ahora, ¿cómo se dice 10.000? 10.000, sabemos que 10 se dice chunka. Por lo tanto, ahí vamos a aumentar chunka huaranca. De esta manera decimos 10.000. Ahora, ¿cómo decimos 20.000? 20 sabemos que se dice iskay chunka. Y a ello aumentamos huaranca. Entonces, 20.000 en quechua decimos iskay chunka huaranca. Ahora bien, vamos a 300.000. ¿Cómo decimos 300.000? Primero debemos de analizar esta partecita, que como decimos 300 en quechua. Si volvemos hacia esta parte, hemos dicho que 600 decíamos sojta pachaj. Por lo tanto, 300 vamos a decir 15. 15 pachaj. 15 pachaj. Y ahí aumentamos el 1000, que sería huaranca. Huaranca. Bueno, entonces en quechua decimos 15 pachaj huaranca, que serían 300.000. Bueno, vamos por el siguiente número, que ¿cómo se dice 1992? Bueno, recordemos primero cómo se dice 1000. 1000 se dice huaranca. Huaranca. Sé que algunos van a poner aquí, es válido, huaranca para decir 1000. Bueno, se puede decir de las dos maneras. Podemos decir huaranca o simplemente decir huaranca, cualquiera de los dos. Entonces, ¿cómo se dice ahora 992? 992 se dice iskon. Cambiamos de color. Decimos iskon pachaj
para decir 900, isconpachaj. Ahora, ¿cómo se dice 92? 92 se dice iscon chunca, que sería 90. Y ahí añadimos el número 2, que sería iskay. Y esto termina en consonante, por lo tanto debemos de aumentar el sufijo ni y también aumentamos el sufijo yuj. Entonces, 1992 decimos Huaranka isconpachaj isconchunka iskay niuj. De esta manera. Repetimos, como decimos 1992 en quechua, esto vamos a decir Huaranka isconpachaj isconchunka iskay niuj. Vamos por el siguiente, que cómo se dice 2895. 2895. Entonces, decimos iskay. Quiero anotar primero el 2000, que sería iskay huaranka. Ahí tenemos el 2000. Ahora nos enfocamos en cómo se dice 800. 800 sería pusaj pachaj. Pusaj pacha. Eso sería 800. Ahora nos enfocamos en cómo se dice 92. 90 se dice iscon chunca. Iscon chunca. Y aumentamos ahí el número 5. Peshka. Termina en vocal y simplemente añadimos el sufijo yuj. Ahí tenemos. Bueno, y ahora cómo se dice 1.000.000. Para esto vamos a requerir la palabra juno. Juno significa 1.000.000. Así que para que tú digas 3 millones, pues dirás 15 juno. Si quisieras decir 7 millones, pues tendrás que decir kanchij juno. Bueno, hasta aquí entonces el video. Espero que te haya servido de mucho. Si es así, pues no olviden dejarnos un like, dejarnos un comentario, compartir también con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Y si tú también tienes alguna duda en algún trabajo, pues nos puedes enviar para que te podamos ayudar. Sin más que decir, nos despedimos. Azkamaya kachun y echakujuna.